Bueno, hoy siguiendo con el curso sobre los ecos latinoamericanos de la Reforma, nos acompaña el doctor Gustavo Guevara. Gustavo es docente en las universidades de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Historia por la Universidad de La Plata y su tesis de doctorado es sobre la guerra cristera en el caso del desarrollo de la Revolución Mexicana, y es uno de los especialistas que tenemos en Argentina sobre el tema mexicano, y además es amigo de la casa y amigo de todos nosotros, colaborador del grupo de investigación de estudios latinoamericanos, asiduo visitante académico y personal de la universidad, y por eso para nosotros es un gusto que haya querido colaborar con nosotros en esta empresa. La clase de hoy es sobre los reformistas argentinos en México, y algunos de los nombres sobre los cuales seguramente algo nos va a decir es sobre Vasconcelos, Palacios, ingenieros. Así que bueno, para mí es un gusto y espero que para ustedes también tenerlo a Gustavo. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Desde ya que en primer término tengo que agradecer la iniciativa una vez más de la Cátedra de Historia Americana de acá de Mar del Plata. Recuerdo un evento que fue muy importante sobre esta temática cuando fueron los 80 años de la Reforma Universitaria, que bueno, fue una actividad multitudinaria y fue muy importante por el nivel de debate y participación de gente que hubo en aquella oportunidad. Y siempre Mar del Plata está tomando iniciativas que tienen que ver, bueno, con los temas que están en discusión. El año que viene se cumplen los 100 años de la Reforma, así que lo que ya se está conversando y trabajando en este seminario va a estar puesto como en el centro del candelero, y en ese sentido, digo, siempre esta actitud de ir un poco abriendo caminos en estas temáticas fundamentales, para los que somos de otra universidad, nos funciona como una especie de referencia o GPS a la hora de pensar estos temas en el área, por supuesto, específico de América Latina. Así que, por ese lado, muy contento y sintiéndome un poco como si fuera una extensión de la Universidad de Rosario, porque, bueno, son varias las oportunidades que me ha tocado estar acá, y en ese sentido, digo, siempre nos toca sentirnos muy a gusto. Rodolfo adelantaba un poco lo que era el título de la charla que yo había pensado para hoy. Ustedes vienen siguiendo el ciclo y muy probablemente ya a esta altura sean especialistas en la reforma universitaria, su proyección en América Latina, y conozcan mucho más que yo sobre algunos de estos temas. Así que bueno, la idea mía era tratar de entrar hoy por el lado de México, que a lo mejor es algo que se ha mencionado muy al pasar, y que la idea sería reforzarlo con la actividad de hoy. Y creo que gran parte de todas estas temáticas que venimos abordando también van a ser recuperadas y profundizadas por Patricia Funes, que bueno, ella tiene un libro muy importante, tiene varios libros, algunos específicos y exclusivos sobre la reforma universitaria, y otro que fue su tesis doctoral, Pensar la Nación, que aborda también esta proyección latinoamericana de los debates de los años 20, y aparece Perú, México, obviamente la Argentina y todo eso. Entonces, desde esa perspectiva, digo, lo que yo voy a hacer no es otra cosa que de alguna manera poner el foco en esta relación que, aunque geográficamente es muy distante, porque estamos hablando de la Argentina, que sería el extremo sur, y México, que sería el extremo norte, si pensamos en términos de nuestra América, ¿no? Entonces, bueno, Córdoba está muy lejos de la Ciudad de México,
pero sin embargo, a la hora de pensar este tema de la reforma universitaria, es imposible no tomar en consideración el influjo y el diálogo que se estableció entre el movimiento de reforma universitaria en Argentina y México. Adriana Rodríguez seguro que la clase pasada conversó sobre Mella, y en Cuba, bueno, el impacto fue muy grande. Está el tema de Perú, donde Allá de la Torre, Mariátegui, son figuras así claramente asociadas al tema de la reforma universitaria. Y en el caso de México, entonces, nosotros vamos a tener que, ya sea por los argentinos que van a México o los mexicanos que vienen a la Argentina, digo, ya solo este contacto humano directo pone en un lugar central de la agenda el tema de la reforma universitaria y el tema de la Revolución Mexicana en uno y otro plano. Siempre se insiste mucho de que la reforma universitaria forma parte, junto con la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, como de tres nudos fundamentales para crear un nuevo clima de ideas, una perspectiva distinta, en ruptura con lo que venía siendo esa idea de progreso indefinido previo a la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra pone en crisis ese paradigma y de alguna manera emerge toda una serie de debates donde hay una reformulación de posiciones que van en torno de todo esto. Entonces, un poco la idea mía era pivotear en torno a Vasconcelos y a Palacios. También, por supuesto, no podemos omitir el tema de José Ingenieros, pero me parecía que tomar un caso de México y un caso de Argentina nos iba a poner sobre la mesa toda una serie de conexiones y de influencias que fueron muy importantes para poder llegar a este punto. Entonces, de México, cuando yo hablo de Vasconcelos, bueno, acá estamos dando por supuesto varias cosas. Fundamentalmente, el México revolucionario es un proceso de transformación social, política muy importante, que no empezó en 1918, que es el año de la reforma universitaria, sino que se había iniciado ya en 1910. Entonces, de alguna manera, cuando aparece en la agenda la cuestión de la reforma universitaria, México ya tiene un recorrido específico de lo que es su propio proceso revolucionario. Y lo va a tener con una particularidad, que es que en México la Universidad de México se crea en 1910, o mejor dicho, se recrea en 1910, porque obviamente durante el periodo colonial funcionaba una universidad en la Ciudad de México que fue disuelta en 1865. Entonces, durante el periodo colonial y gran parte del periodo independentista, existió como institución subordinada, por supuesto, a esta visión tradicional que tenía la Iglesia de control sobre la educación superior, y a raíz de lo que fueron los enfrentamientos entre liberales y conservadores, que tuvieron carácter de guerra civil en el caso de México, hizo que finalmente en 1865 los gobiernos liberales tomaran la decisión de disolver la universidad. Y esta entonces se vuelve a fundar, se refunda en 1910 a partir de la iniciativa de Justo Sierra, que era un intelectual ligado al porfiriato y que impulsa la reconstitución de la universidad en base a tomar una serie de facultades que existían y algunos, la escuela preparatoria,
y entonces la idea era volver a rearticular esos espacios académicos para construir un modelo de universidad que comenzaba a estar entonces en discusión al tener que arrancar prácticamente de cero si adoptar el modelo francés enciclopedista o el modelo alemán de mayor tradición de investigación en el terreno de lo que era la ciencia dura, las ingenierías, etc. Entonces, nosotros vamos a tener que, producto de lo que fue la caída del Porfiriato, la universidad va a ir viviendo también parte de estos avatares institucionales que se van a ir dando con la sucesión de los distintos gobiernos y las distintas situaciones que se daban en el México revolucionario. Lo importante para la temática que tenemos que ver hoy es que para 1920 hay una figura designada como rector de esa universidad que es Vasconcelos. Y Vasconcelos entonces, ya en 1920 sabemos que en Argentina se había iniciado los años antes el movimiento de reforma universitaria, y Vasconcelos como rector entonces va a impulsar un programa de renovación y de puesta en línea con lo que son los principios que nosotros conocemos a partir del manifiesto liminar y de toda la toma de posición que se va a dar en la Argentina, y a esto se le suma que va a dejar de ser rector, pero en 1921 se convierte en el secretario de Educación Pública, es decir, en lo que para nosotros sería el Ministerio de Educación o el Ministerio de Instrucción Pública en el organigrama de la Argentina. En México los ministerios se denominan secretarías. Entonces Vasconcelos ocupa un ministerio que es el Ministerio de Educación y va a desarrollar entonces una labor que tiene que ver no solamente con la universidad, sino con toda una serie de desafíos que tiene por delante en función de lo que es el diagnóstico de la situación en la que se encontraba la educación en México. Como todos se imaginan, un punto prioritario era la alfabetización. Pensemos que al momento de estallar la Revolución Mexicana, la mayoría de la población en México era población rural, y esa población rural no tenía acceso a la educación, por lo tanto era mayoritariamente analfabeta. Parte de la composición de esa población rural era de extracción indígena. Entonces, no solamente va a estar en discusión cómo se genera un proyecto de alfabetización masiva, sino también en qué lengua tiene que hacerse ese proceso de alfabetización. Si tiene que ser en la lengua específica de los pueblos originarios o debe hacerse bajo el español. Nosotros en la Argentina, en el siglo XIX, nuestro modelo de expansión de la educación primaria se hizo sobre la base de la prohibición absoluta de la existencia de cualquier manifestación de otra lengua dentro del aula. En alguno de los congresos que me ha tocado estar acá en Mar del Plata, me acuerdo que había una ponencia sobre las instrucciones que daban los inspectores en Misiones, bueno, era territorio nacional, todavía no era provincia, pero de que había que evitar que cualquier alumno utilizara vocablos en guaraní. Y entonces, bueno, había recomendaciones así muy puntuales y específicas para no descuidar lo que consideraban que era un punto en el cual no podía haber concesiones. Por lo tanto, podemos decir que México está viviendo un proceso revolucionario. Tenemos un presidente que es Obregón, pero tenemos un secretario de Instrucción Pública que tiene un proyecto hacia la universidad, hacia la escuela primaria y en general hacia
la recreación de un modelo cultural que genere un sentido de pertenencia nacional, que Vasconcelos lo hace sobre la base de la idea del mestizaje. Entonces, él escribe un libro que se llama La raza cósmica, y su idea es que la raza, entonces, que tiene que incentivarse y proyectarse en la construcción futura de la nación mexicana, es producto del mestizaje. Reconoce y valora el pasado indígena, pero la idea entonces no es preservar y conservar las identidades, por ejemplo, de cada uno de los grupos, sino avanzar en un proceso de mestización. La idea del mestizaje en Bolivia, hay un autor que escribe un libro que se llama Pueblo Enfermo, y que considera que el mestizaje puede llevar a una degeneración producto de que combinar dos razas distintas, en lugar de ser algo positivo, Arguedas plantea de que esto acentúa aún más la decadencia que ya vive Bolivia. Y siempre en estas ideas racialistas, por supuesto, está asociado la idea de que lo europeo es superior a lo indígena. Entonces, en el caso de Bolivia, el atraso tenía que ver con que Bolivia, a diferencia de la Argentina, no se había visto beneficiado por esa ola migratoria que nosotros sí habíamos tenido la suerte, según el autor, de contar, que venía en el prólogo del año 1936 al libro Pueblo Enfermo. Hay una recuperación positiva de Mi lucha de Adolf Hitler, por ejemplo. Todo esto está muy asociado también a esas ideas que están en el periodo de entreguerra. Ahora, en el caso de Vasconcelos, él, durante su gestión, está pensando entonces en esta idea de un mestizaje como algo positivo, y que el futuro va a ser de México y de Iberoamérica en la medida en que se consolide y se afirme esta tendencia de la combinación de los distintos grupos que formaban cada una de las naciones. Todos tenemos presente el muralismo mexicano, y bueno, Diego Rivera, Siqueiro, Orozco, desarrollaron todas sus primeras despliegues de obras muralistas bajo la protección de la Secretaría de Educación Pública de Vasconcelos. Él es el que los contrata, el que les consigue los murales y financia la obra, que no se va a detener en la década del 20, sino que va a continuar en el tiempo, pero que en ese momento es cuando se plasma originalmente comunicativo. No es que Vasconcelos tenía en mente que el muralismo tuviera la temática y la impronta que le dieron Rivera y Siqueiro. Pero bueno, frente a ese hecho consumado, él aceptó y siguió impulsando y manteniendo el respeto hacia esas obras que, aunque ahora son muy admiradas, en aquel momento fueron muy polémicas porque implicaban una toma de posición muy clara sobre lo que era la Revolución Mexicana y cómo debía entenderse esa revolución. Y de hecho los principales pintores muralistas estuvieron más de una vez presos, periodos importantes, no solamente días, sino incluso años, producto de esta labor y de esta toma de posición. Vasconcelos entonces es una figura que se va a convertir no solamente en un ministro clave de México, sino en un referente intelectual para toda América Latina. Porque en la década del 20 hay un conjunto de revistas que sirven de puente para comunicar las distintas experiencias nacionales, y la obra de Vasconcelos entonces es vista como un ejemplo
de los nuevos ideales que se están gestando en este mundo de posguerra, una obra ligada al compromiso social y asociada muchas veces a Lunacharsky. Lunacharsky era el comisario de instrucción pública que puso Lenin tras el triunfo de 1917 y como ministro de Educación de la Unión de la Rusia Soviética fue el que emprendió la labor de alfabetizar a millones de campesinos. Rusia, al igual que México, era un país con millones de campesinos y todos ellos excluidos de la posibilidad de haber recibido la educación básica. Lunacharsky no solamente impulsa la escuela primaria, sino que además crea una biblioteca, porque la idea era que el libro tenía que llegar a los sectores populares y tenía que ser un vehículo de cultura. Entonces, junto con Gorky, estructura un catálogo de obras que se publican y se distribuyen gratuitamente o a un costo bajísimo para que sea accesible a través de los clásicos de la literatura rusa al conjunto de los sectores que ahora estaban accediendo a la educación y crear una cultura nueva. Entonces uno puede agarrar una revista como la revista Claridad de la Argentina, año 1926, y en la tapa aparece Lunacharsky. Y cuando hay que comparar a alguien, un referente de América Latina, el que suele estar asociado a Lunacharsky es justamente Vasconcelos. ¿Por qué? Porque es un ministro de Educación, alfabetización masiva, tiene un proyecto donde se crea una distribución masiva de libros, pero a diferencia del proyecto de Gorky y Lunacharsky en Rusia, Vasconcelos va a incluir un conjunto de obras de la literatura universal. O sea, en el catálogo va a estar Tolstoy, que también estaba en Rusia, pero está la Odisea de Homero. O sea, tiene una visión de que la cultura que tiene que llegar a todos los rincones de México tiene que ser una cultura amplia y no exclusivamente de literatura mexicana, si se reproduciría el modelo análogo de Rusia. Entonces podemos decir que Vasconcelos es una figura muy significativa y muy conocida, un referente, si lo pensamos también, como les decía, en paralelo con Lunacharsky. Mariátegui va a dar una serie de conferencias cuando vuelva de Europa. Eso se va a publicar en uno de los pocos libros que Mariátegui publicó en vida, que se llama Escenas Contemporáneas, y una de las conferencias él la dedica a Lunacharsky. ¿Por qué? Porque ve ahí entonces un programa de acción que tendría que ser apropiado y reproducido en los distintos países de América Latina. Vasconcelos entonces tiene un peso específico muy importante y en 1921 va a impulsar el Congreso Internacional de Estudiantes Universitarios. Entonces, para 1921, México se convierte en un punto de encuentro de no solamente estudiantes universitarios latinoamericanos, sino también europeos y norteamericanos. De ahí viene el nombre, Primer Congreso Internacional de Estudiantes. No Primer Congreso Latinoamericano, sino Internacional de Estudiantes. Ese primer congreso que se da en 1921 tiene una participación entonces importante de delegaciones latinoamericanas y la Argentina va a participar a través de la FUBA con 5 delegados. O sea, es de todos los países que envían delegados, es la delegación más importante
y además va a formar parte de la presidencia del Congreso. O sea que en reconocimiento por lo que había implicado el movimiento de 1918, la Argentina va a compartir la presidencia de ese Congreso junto con los propios mexicanos de lo que va a ser ese Congreso. Y allí entonces se van a resolver una serie de puntos donde aparece lo que es el ideario típico de lo que se va a ir consolidando en cada uno de los países respecto a las demandas básicas de este movimiento de reforma universitaria. La resolución empieza diciendo: la juventud universitaria proclama que, o sea, la juventud, el término juventud, seguro que se ha repetido en cada uno de los encuentros de los que ustedes han estado participando, porque a partir de la hora de Rodó, del arielismo y fueron reafirmándose y resignificándose la juventud como la categoría fundamental, el sujeto que viene a impulsar la transformación que demanda esta hora americana. Entonces el movimiento de reforma universitaria, para algunos, como para el delegado argentina Ripa Alberdi, que va a estar en el Congreso, es el resultado de la acción de los estudiantes. Y los estudiantes son jóvenes. Entonces juventud y estudiante aparece asociado como esa identidad entonces portadora de los valores nuevos que tienen que venir a sepultar la situación decadente, dogmática que tenía la universidad anteriormente y abrirse a los nuevos debates que presenta el presente. Fíjense la retórica del discurso. La juventud universitaria proclama que luchará por el advenimiento de una nueva humanidad fundada sobre los principios modernos de justicia en el orden económico y en el orden político. Entonces, hay un discurso que pone énfasis en que estamos a la puerta de la construcción de una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad, entonces, requiere de abandonar posiciones anteriores y asumir nuevos desafíos. Uno de los más importantes, cooperar en oposición al principio patriótico del nacionalismo y a la integración de los pueblos en una comunidad internacional. O sea que se proponía no solo pensar en una unidad continental, sino estamos hablando de una unidad a nivel internacional. Para poder avanzar en ese camino, se va a crear una federación de estudiantes a nivel internacional que se crea simplemente nominalmente y que nunca puede funcionar. Pero en la declaración, la perspectiva es crear un proyecto de integración que sea abarcador del mundo. 1921 estamos, punto muy importante. Dice: el Congreso Internacional de Estudiantes declara que es una obligación de los estudiantes el establecimiento de universidades populares. Las universidades populares, entonces, va a ser una bandera que tiene un punto muy importante en la experiencia que desarrolla Haya de la Torre en Perú. Seguro que Adriana planteó el caso de las universidades populares José Martí en Cuba, y en cada punto donde el movimiento reformista gana fuerza, la Universidad Popular, este proyecto de extensión, de llevar la universidad a los sectores trabajadores que estaban excluidos de los claustros, es un punto central del programa reformista y que está asumido y potenciado entonces desde este encuentro en México. Dice: condena las tendencias del imperialismo y de hegemonía y todos los hechos de conquista territorial y todos los atropellos de fuerza. Otro de los elementos entonces que va a aparecer asociado a la reforma
universitaria es la denuncia de los atropellos del imperialismo. Y cuando hablamos de imperialismo, fundamentalmente se está hablando de Estados Unidos. Pensemos que México, como había sentenciado Porfirio Díaz, estaba muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Entonces, en la década del 20, cuando se está haciendo este Congreso de Estudiantes, Estados Unidos no reconoce al gobierno de Obregón como un gobierno legítimo. Desconoce al gobierno mexicano. Y lo desconoce porque lo que está en la base de la diferencia entre Estados Unidos y México en esa coyuntura es que México había aprobado una constitución en 1917 que establecía en su artículo 27 que el subsuelo era propiedad de la nación. En 1917, las compañías norteamericanas e inglesas dicen, bueno, está muy bien lo que ustedes escribieron en la Constitución, pero esto no se puede aplicar a las explotaciones petroleras que nosotros ya tenemos en México. Porque estas explotaciones las adquirimos con la ley de minería que había hecho Porfirio Díaz y que garantizaba la propiedad privada de manera absoluta sobre el subsuelo. Entonces decían, la Constitución se podrá aplicar para el futuro, pero no para los intereses de estas compañías que ya están asentadas y están funcionando. Entonces, como parte de la presión que hacía Estados Unidos sobre el gobierno mexicano o sobre el desarrollo de la Revolución Mexicana, para presionar y conseguir marcha atrás por parte de México en este punto que hace a la cuestión petrolera. Pero hay que tener en cuenta que había otros conflictos en América Latina en ese momento y que también se van a expresar en el Congreso. Uno de ellos era la relación entre Chile y Perú, porque producto del conflicto de la Guerra del Pacífico había que finalmente definir cuál iba a ser la situación entre Tacna, Arica y Tarapacá. Entonces siempre había una amenaza latente de retomar una guerra entre Chile y Perú por la situación de estos territorios, que había que hacer un referéndum o no. La cuestión es que los estudiantes universitarios se posicionen entonces en términos de que Chile y Perú, los estudiantes chilenos y los estudiantes peruanos, tenían que resolver estas cuestiones, pero no por vía de la militarización. Bueno, después se habla de la situación en Santo Domingo, Nicaragua, que están... Y hay una fuerte oposición a la dictadura en Venezuela de Gómez. Entonces, el programa de los estudiantes universitarios es un programa antiimperialista, pero también antibelicista y antidictadura. Lo asumen como valores específicos y que ven en el desarrollo de la juventud como el motor, el ejecutor principal de toda esta cuestión. Para el año 1922, entonces, ya había pasado el Congreso Internacional de Estudiantes. Vasconcelos realiza un viaje por Brasil, Argentina y Chile. Y entonces, cuando llega a Buenos Aires, él pide ir a Córdoba y quiere ir a dar una conferencia y conocer la universidad que fue el corazón del inicio del proceso de reforma universitaria. Entonces se va a tomar un tren en la ciudad de Buenos Aires. Como el tren paraba en Rosario en aquella época, lo llevan a dar una vuelta por Rosario y se vuelve a subir al tren y llega finalmente a Córdoba.
Pero estamos hablando entonces de que Vasconcelos viene a la Argentina y quiere de manera específica conocer la situación y la vida de la Universidad de Córdoba. Y las impresiones que le causa Córdoba quedan plasmadas entonces en su libro La raza cósmica, donde él tiene todo un diario de viaje, donde va detallando los lugares que conoce, las impresiones que le va causando y va haciendo valoraciones sobre la situación de cada una de esas cuestiones. Como los rosarinos somos un poco fanáticos de Rosario, ahí Vasconcelos dice: me hubiera gustado conocer a las mujeres rosarinas, que parece que tenían fama de que eran lindas, o tenía alguna versión que le había dado Alfredo Palacio, que había estado en Rosario en los Juegos Florales. Pero bueno, la cuestión es que de las cosas que deja escritas sobre Rosario, que son esto de que vio Rosario de noche, así que mucho no vio, y su imposibilidad de conocer esa otra dimensión de la belleza rosarina. Con respecto a Córdoba, entonces deja planteada una opinión que no les voy a decir cuál es, así creamos cierto suspenso sobre ese punto. Y él, cuando retorna a Buenos Aires, se organiza un banquete en la revista Nosotros, una revista donde había colaboración de importantes figuras fundamentalmente socialistas. Y en ese banquete el que va a hablar es José Ingenieros. José Ingenieros había pasado por distintas etapas, había tenido una etapa positivista, pero bueno, ahora estamos en esta etapa que él saluda el triunfo de la Revolución Rusa, que critica lo que era la civilización capitalista que había conducido a la matanza de la Primera Guerra Mundial, y fundamentalmente ve en México que está en curso una obra, un laboratorio social que va a la vanguardia de las transformaciones que se necesitan entonces para esta nueva etapa del desarrollo de la humanidad. Fíjense ustedes que el libro de Ingenieros se llama Los tiempos nuevos. Entonces hay un énfasis en esta idea de decir hay una situación novedosa, y como parte de esa situación novedosa tenemos lo que sí o sí está desplegando México como novedad. Y dentro de la experiencia mexicana, el lugar importante lo juega Vasconcelos. ¿Por qué? Porque al desarrollo del imperialismo, el capitalismo y toda la crisis civilizatoria, hay que oponerle las fuerzas morales. Es decir, al sistema no se lo va a derrotar apelando a las armas, sino apelando, en todo caso, a las armas del espíritu, a las fuerzas morales. Y la educación y el proyecto cultural forman la columna vertebral de esta posibilidad de enfrentar esta situación. Entonces, en ese banquete que se realiza en 1922, Ingenieros da un discurso, y ese discurso deja instalado entonces lo que serían las bases programáticas para que en 1925 finalmente se constituya la Unión Latinoamericana. Entonces, en el discurso hay una toma de posición caracterizando el momento, caracterizando la Revolución Mexicana, caracterizando el papel de Vasconcelos, pero también definiendo cuáles son las tareas que se tienen por delante. Comienza con un párrafo que se los voy a leer porque a lo mejor tiene algo de actualidad. Dice: no pretendemos ocultar que es grande en nuestras latitudes la ignorancia
de cuanto concierne a la gran renovación política, ideológica y social felizmente iniciada en México en los últimos años. O sea, arranca aclarando de que desconocemos desde la Argentina qué está pasando en México en el tema de la renovación. De ello, más que a la distancia, cabe culpar a la malsana y tendenciosa información que las agencias telegráficas norteamericanas difunden para restar las fuerzas morales de simpatía y de solidaridad que tanto necesitáis en nuestro continente. O sea que la distorsión en la información estaría dada por las agencias informativas que están en manos norteamericanas en aquella época, ahora también, y que entonces no garantizarían el acceso al conocimiento real de lo que está pasando. Por lo tanto, dice, sabemos también, sin que esté a nuestro alcance, remediar lo que el imperialismo capitalista ha vinculado ya a sus intereses en muchos órganos significativos de la prensa latinoamericana, consiguiendo que la opinión pública en asuntos que os son vitales se forme a través de un criterio que no es ciertamente el del pueblo mexicano. Entonces, bueno, estos intereses del gran capital norteamericano modelan el discurso periodístico en América Latina e impiden que se conozcan las cosas como son. Entonces él hace una descripción de las fuerzas renovadoras que se van dando en México, del papel que juega el propio Vasconcelos incluso con sus obras filosóficas, y llega a un punto que es lo que tiene que ver con la doctrina Monroe. Dice Vasconcelos, ingeniero, en el siglo XIX, o durante los últimos 100 años, la doctrina Monroe nace en 1823, estamos en 1822, o sea que han transcurrido casi 100 años, jugó el supuesto papel de defender América de las potencias europeas. Dice, supuestamente, porque cada vez que hubo un conflicto en donde se tendría que haber aplicado la doctrina Monroe, Estados Unidos, en muchas de esas oportunidades, no se comprometió con la respuesta a esa situación. El primer ejemplo que da, las Islas Malvinas, ocupadas por los británicos en 1833. O sea, si se hubiera aplicado la doctrina Monroe, había que repeler ese ataque. Y así, bueno, va enumerando cada de los bloqueos anglo-franceses en su momento al Río de la Plata. Y va haciendo entonces toda una caracterización de cómo la doctrina Monroe, en lugar de ser América para los americanos, es Latinoamérica para los norteamericanos. Por lo tanto, él dice, si la Unión Panamericana es, que se había creado en 1889, sirve para defender la doctrina Monroe, que sería entonces la política exterior que necesita Estados Unidos para poder expandir sus negocios, lo que hay que proponer es, en oposición, una unión latinoamericana. Frente a la Unión Panamericana hay que establecer entonces una unión latinoamericana. Y lo que tendría que resistir la Unión Latinoamericana entonces es el avance del imperialismo. Imperialismo norteamericano que se expresa a través de las invasiones directas. En 1914 Estados Unidos invadió Veracruz, invadió México, había invadido Santo Domingo, había creado Panamá, había segregado Panamá para poder construir el canal de 1903, había ocupado Puerto Rico, en Cuba funcionaba la enmienda Plaza, es decir, había convertido el Caribe y Centroamérica en su zona de influencia, su mare nostrum. Entonces dice el ingeniero,
¿dónde se va a detener el expansionismo del imperialismo norteamericano? Está bien, nosotros en la Argentina estamos lejos del Caribe, pero dice, sería egoísta creer, primero, que porque no nos toca ahora a nosotros, no nos va a tocar nunca. Y en segundo lugar, tampoco, dice, se puede dejar desamparado a esos pueblos sobre la base de esa situación. Y dice que, de cualquier manera, la situación más alarmante no es la ocupación militar directa, la expansión territorial norteamericana, sino un mecanismo más sutil de dominación. Estamos hablando de 1922, no de la actualidad, que es vía endeudamiento. Dice, Estados Unidos ofrece préstamos, empréstitos a los distintos países. Estos países no pueden pagar ese empréstito, entonces toman un nuevo empréstito y mediante el endeudamiento creciente lo que se garantiza es un método de dominación y por lo tanto de violación de la soberanía de cada uno de los pueblos y de los países en base al mecanismo de la deuda externa. Bueno, esto está escrito en 1922 y cita a José Martí cuando dice: guardémonos de que la cooperación de amigos poderosos pueda transformarse en un protectorado que sea un puente hacia la servidumbre. Nos vienen a ofrecer generosamente entonces estas particulares, estas concesiones crediticias, pero mediante la diplomacia del dólar lo que se está haciendo es forjar un nuevo mecanismo de dominación. Y insiste entonces en que la Unión Latinoamericana tiene que ser una unión, no de gobiernos, porque la Unión Panamericana es una unión de gobiernos, y él plantea la Unión Latinoamericana como una unión de pueblos, y esos pueblos entonces tienen que tener como bandera principal la fortaleza de su conciencia en la necesidad de la unidad latinoamericana. Dice, si los pueblos no tienen conciencia de esta situación, los gobiernos son disciplinados por el mecanismo endeudador y por lo tanto no sirve de nada porque van a estar cooptados por esa política imperialista. Y le cumple a la juventud, la misión de la juventud latinoamericana es entonces oponerse y denunciar el tema de la deuda y promover la unidad de América Latina. Esto para 1922 queda expresado entonces en este banquete con la presencia de Vasconcelos y queda como un anhelo que recién se va a concretar en 1925. En 1925 se crea la Unión Latinoamericana, pasa a ocupar el lugar de ingeniero, va a ser Alfredo Palacios, que en 1922 Palacios invita a Vasconcelos para que dé una conferencia en la Universidad de La Plata, porque Alfredo Palacios en 1922 es decano de la Facultad de Jurisprudencia, de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Entonces no solamente Vasconcelos participa en el banquete con ingenieros, sino que asiste a la facultad en la Universidad de La Plata, donde el decano es Alfredo Palacios. Y Palacios entonces también rescata la obra de la Revolución Mexicana y la obra educativa de Vasconcelos, y al mismo tiempo reafirma su compromiso de desplegar en la universidad el proyecto reformista que tenía que ver no solamente con la asistencia libre de los alumnos, la idoneidad de los profesores, la libertad de cátedra, sino también con el compromiso de la universidad nueva con las temáticas que tenían que ver con lo que se estaba discutiendo y debatiendo en el mundo.
Una cosa que denuncia, va a denunciar Alfredo Palacio, porque en el 24, en la Universidad de Harvard, los estudiantes querían invitar a dirigentes comunistas como Debs, como Foster, para que expliquen qué era el marxismo. Y entonces las autoridades de Harvard le prohibían, le decían que no, que había que estudiar la doctrina comunista, pero a través de libros o autores distintos. Entonces hay una polémica que aparece en la prensa de la época y que dice Palacios: yo tomo partido, igual que H.G. Wells, por los estudiantes de Harvard que dicen: si nosotros somos los que tenemos que gobernar el mundo, como nos están diciendo, nos tenemos que preparar conociendo de primera mano cada una de las doctrinas que están en debate, y no a través de mediación, interlocutores, sino que la universidad tiene que ser un organismo vivo donde todo esto esté efectivamente en debate. Entonces, para él, la universidad tendría que cumplir, como parte del legado de la reforma universitaria, 4 aspectos importantes. Uno tiene que ver con la renovación educativa. Ya sabemos que la vieja Universidad de Córdoba, en las clases de Derecho, tenía una bolilla dedicada al derecho de los siervos, cómo había que tratar a los siervos cuando se suponía que vivíamos en una república democrática. Entonces, la renovación de los contenidos. Segunda cuestión, la solidaridad con el alma del pueblo. Esta idea de que las temáticas entonces no podían estar alejadas de lo que era la urgencia de la cuestión social, que era una situación que ahora vamos a retomar de cara a la especificidad argentina y mexicana. Elaboración de una cultura nueva y, finalmente, federación de los pueblos iberoamericanos. Entonces, hay un impulso, una reafirmación de que, como parte del programa de esta renovación, se necesita la solidaridad de todos los pueblos latinoamericanos para enfrentar, que sirve para enfrentar esta situación. Producto, entonces, de este acercamiento entre Vasconcelos y la Argentina, es que invita a Alfredo Palacio para que viaje a México. Entonces, en 1923, Alfredo Palacios hace un recorrido por distintos países, Bolivia, Brasil, pero también llega a México, y entonces tiene la oportunidad de conocer de manera directa cómo es la experiencia de la Revolución Mexicana en desarrollo y la cuestión educativa universitaria en particular. Entonces Palacio ahí va a jugar un papel interesante, conociendo y promoviendo después la difusión de lo que está pasando en México. Retoma la Argentina y él, dato importante, decíamos que era decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas en La Plata, y en la última parte de la década del 20 pasa a ser decano de la Facultad de Derecho de la UBA. Va de la Universidad de La Plata a la Universidad de la UBA. Y es en la UBA donde lo va a encontrar el golpe de Estado de 1930, el 6 de septiembre del general Uribe. Entonces me adelanto al año 30, porque ahí se va a dar una situación interesante para que podamos volver a reflexionar sobre qué es lo que está pasando en la década del 20 en esta relación entre México y la Argentina y la reforma universitaria. Palacio era crítico de Irigoyen
incluso había pedido que renuncie Irigoyen porque lo consideraba un gobierno, cito textualmente, débil e inepto. Ahora la situación que se va a dar es que él impulsa entonces la caída de Irigoyen, pero con la expectativa de que inmediatamente se abra a un nuevo proceso electoral. Y lo que va a pasar, como todos sabemos, es que Uriburu da el golpe, pero además se va a mantener durante 2 años hace una convocatoria de elecciones, como triunfa la Unión Cívica Radical, anula esas elecciones porque no le gustaba el resultado, y se ratifica entonces su intento de elaborar un proyecto corporativista de reforma constitucional que después tampoco prospera, y en el 32 sabemos que viene todo lo que sería a través del fraude patriótico el mecanismo de una república conservadora fraudulenta. Pero el 6 de septiembre, entonces, Alfredo Palacio, como decano de la facultad, saca una resolución desconociendo al gobierno de Uriburu como parte de lo que él considera que es la obligación del movimiento de reforma universitaria. Desde la universidad no se puede avalar un golpe de Estado que no tiene otro objetivo que perpetuarse en el poder en su carácter militar de posicionamiento desde el Ejecutivo por parte de Uriburu. Así que lo meten preso por no reconocer las autoridades, y el grueso del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho avala la posición del gobierno de Uriburu y no la posición de Alfredo Palacio. O sea, están en contra de que no se reconozca al gobierno de facto como un gobierno legítimo. Y entonces ahí Palacio se encuentra con que, sacando un solo consejero estudiantil, el conjunto mayoritario de ese movimiento que se suponía que era heredero del espíritu de la reforma está avalando esta cuestión del golpe de Estado. Y Uriburu establece que hay 3 temáticas que no pueden ser estudiadas en la universidad. Una es el materialismo histórico, la otra el romanticismo rusoniano, y finalmente la Revolución Rusa. Dice, estos 3 temas no pueden estar en los claustros, porque el claustro, la universidad, tiene que ser el lugar donde serenamente uno va a capacitarse y a estudiar lo que el título se supone tiene que reflejar, que está en esta línea del estudio profesional. A mí me pasó, yo cuando ingresé en el año 76 a la escuela secundaria, fui al Politécnico, que es la escuela de la universidad, que depende de la Facultad de Ingeniería. Y ahora, cuando sucedió la desaparición de Santiago Maldonado, entonces había un grupo de padres del Politécnico que decían, yo quiero que mi hijo en la hora de matemática hable de matemática, que la hora de lengua se hable de lengua, pero dice, no tienen por qué preguntarse nada que no sea lo estrictamente que está dentro de la currícula específica. Y entonces, bueno, resultaba una situación paradójica, porque yo hice la escuela secundaria bajo la dictadura militar, hubo 30.000 desaparecidos, en ninguna clase jamás se habló del tema de los desaparecidos, y al mismo tiempo era la realidad con la cual convivíamos. O sea, en la universidad, en este caso, bueno, en una escuela dependiente de la universidad, la realidad no entraba
en las aulas, ni para bien ni para mal, estaban completamente segregados. Bueno, acá un poco el planteo con el cual siempre el espíritu de la reforma va a lidiar, que es que la universidad no es una fábrica de títulos, sino que es un organismo social vivo que tiene que receptar los problemas de la sociedad, discutirlos, debatirlos, y por lo tanto no puede estar ajeno a esa situación. Si existió una revolución rusa, no se puede plantear de que se ignore que un hecho que fue completamente convulsionante para la época pueda estar por fuera de los claustros universitarios. Con respecto a Rousseau, dice Alfredo Palacio, dice, bueno, en la medida que Rousseau sostiene la cuestión de la soberanía como un elemento central, la soberanía popular, es obvio que un régimen de facto no quiera ni siquiera se conozca que existió el contrato social. Y para defender la cuestión sobre el materialismo histórico, él cita a un científico italiano que dice que, bueno, que cuando Marx escribió el Manifiesto Comunista y a mediados del siglo XIX, lo que se llamaba la interpretación económica de la historia era una novedad. Pero dice, ahora ya a esta altura del siglo XX, nadie discute esto. O sea, da por hecho de que es una interpretación que forma parte de los conocimientos científicos adquiridos. Entonces dice, bueno, al margen de que me guste después lo que políticamente se pueda deducir de eso, uno como científico no puede desconocer que eso es la realidad, la situación específica, puntual que hay que atender ahí. Entonces, bueno, obviamente va a polemizar con este punto de vista, y lo que me parece interesante de rescatar entonces de Alfredo Palacio es que en 1935, nuevamente reincorporado a la Facultad de Derecho en la Universidad de La Plata y como miembro del Consejo Superior, consigue traducir y editar la obra de Lewis Morgan, La Sociedad Primitiva. Según él mismo lo plantea en el prólogo, dice, soy el primero que en la Argentina introduje la obra de Morgan en mis clases con apuntes manuscritos, y finalmente en 1935 la Universidad de La Plata, presidida en ese momento por Ricardo Levene, autoriza la edición de esta obra. Y él le redacta un prólogo que es muy importante porque significa no solamente qué posición tiene Alfredo Palacio frente a la obra de Morgan, frente al materialismo histórico, sino también frente a la Revolución Rusa, a la Revolución Mexicana, y qué papel considera que debe jugar la universidad en todo esto. Entonces él dice, no puede ser que en las bibliotecas no exista la edición en castellano de la obra de Morgan. La universidad tiene que asumir este desafío y tiene que ser la que garantice, si es que queremos que la ciencia avance y se desarrolle, esta posibilidad. La obra de Morgan fue la obra que Marx leyó, llegó a leer ya sobre el último momento de su vida, y que de alguna manera le deja como mandato póstumo a Engels que hay que trabajar sobre esta obra, porque lo que estaría haciendo Morgan para la prehistoria es lo mismo que ellos habían hecho para la historia. Entonces,
en base a esos apuntes y a la propia obra de Morgan, era la propiedad y el Estado, que serían no una síntesis de Morgan, sino una lectura de Engels. O sea, una cosa es lo que dice Morgan, otra cosa es lo que dice Engels de lo que dice Morgan. Pero la base está planteada ahí. Producto de la lectura de esta obra es que, si uno toma el Manifiesto Comunista, en algunas ediciones el manifiesto empieza diciendo: la lucha de clases es la lucha de la historia de la humanidad. Y en otras ediciones dice la lucha de clases es la historia de la humanidad desde que apareció la escritura. ¿Por qué? Porque lo que está planteado es que en el análisis de Morgan, lo que dice Engels, y repiten todos a partir de eso, es que Morgan estudió cómo se desarrolló la sociedad primitiva previo al desarrollo de la existencia de las clases sociales, y entonces ahí hay un elemento distinto al que Marx plantea en el Manifiesto Comunista, que ya es con la existencia de las clases sociales por revolución agrícola, diríamos nosotros ahora, para hacerlo más sencillo. ¿Y qué es lo extraño o lo singular de esta obra? Entonces, que Alfredo Palacios estuvo en México, vuelve de México, impulsa, entonces profundiza el estudio de la obra de Morgan, y Morgan tiene un capítulo dedicado a los mayas y a los aztecas. Entonces, en el prólogo lo que él va a plantear, lo deja planteado, después nunca lo termina, esto está escrito en 1935, es que la Revolución Mexicana es una revolución que tiene que ver con su pasado indígena. Dice: sería interesante completar mis modestos ensayos que demuestran la influencia del Calpulli en las instituciones modernas de la nación mexicana, observando la organización de los aztecas y de los mayas y anotando después la Constitución de Querétaro de 1917 y las leyes y decretos de los diversos estados de ese país, con lo que se llegaría sin duda a destruir las temerarias afirmaciones de Spengler sobre la cultura de los indios que habitaron el norte de América. Spengler es otro de los autores que está muy citado por esta generación de los años 20. Spengler también finalmente termina dirigiendo el nazismo, pero muere ahí al poco tiempo de que Hitler llega al poder. Pero acá lo que está rescatando Palacios es que la Constitución de 1917 reintroduce el fraccionamiento del latifundio y el rescate de las tierras comunitarias para las poblaciones indígenas. Lo que nuestra Constitución reintroduce en 1994, en la Constitución mexicana estaría planteado, si se quiere de alguna manera, para 1917. Nosotros en la Constitución de 1853 teníamos un inciso que establecía en el artículo 67 que los indios tenían que ser convertidos al catolicismo. Ese artículo estuvo vigente hasta el año 1994. Mientras teníamos el artículo 14, que decía que todos los habitantes de la nación pueden profesar libremente su culto. Entonces, mi hijo, que nació en el año 94, como mi nona fue italiana, tenía derecho a ejercer libremente su culto. Pero si mi abuela hubiera sido india,
él tenía la obligación de ser convertido por el Estado al catolicismo. Y estamos hablando del año 1994. En la reforma del 49 eso se había suprimido, pero se volvió a reintroducir en 1957 y en el 94 se eliminó afortunadamente y ahora se introdujo el tema de la posibilidad de la educación en la lengua originaria de cada uno de los pueblos preexistentes al Estado argentino, el tema de las tierras comunitarias, la dotación de tierra cuando no tengan tierras, o sea, el mandato constitucional que en 1994 queda incorporado en nuestra Constitución, forma parte a su vez hay un tratado de la OIT que establece que hay que respetar las tierras comunitarias de los originarios, la Constitución de Bolivia, después, bueno, eso se generalizó bastante. Pero lo que está planteando Alfredo Palacios en 1935 entonces es que desde su óptica no se pueden entender la Revolución Mexicana si no se inscribe dentro de lo que es la tradición de lo que fueron la organización social comunitaria por parte de los pueblos originarios en México. Dice, sostengo que la Revolución Mexicana tiene un fundamento firme en el régimen social y económico de los aztecas y los mayas, cuyos descendientes forman la mayoría de la nación. ¿Por qué subrayo esto? Porque nosotros vamos a tener, por un lado, una versión unilineal, reduccionista del materialismo histórico que plantea que el avance de las revoluciones implica una superación de etapas, y acá Alfredo Palacios, a la luz de la locura de Morgan, está planteando que el avance es recuperar instituciones de los pueblos originarios, previos entonces a lo que sería una idea de progreso más lineal y de etapa sucesiva de civilización capitalista, barriendo con lo antiguo y estableciendo las formas superiores. Y el otro punto que él introduce entonces como cuestión muy importante es que esas formas de unidad primitiva de las sociedades, que no se habían dado solamente en el caso de los aztecas, pero bueno, acá lo cita en función de la Revolución Mexicana, vienen de una tradición del derecho matriarcal, el papel de la mujer como un elemento positivo para poder estudiar la evolución de la historia del derecho. Que el patriarcado efectivamente se convierte en una forma dominante posterior, pero que el elemento interesante y positivo es que en México esto había estado dado, y en las sociedades primitivas, como un elemento que debería estudiarse entonces en todas las facultades de Derecho, no solamente en la de La Plata, sino para poder entender cómo es esta evolución y este desarrollo de cada una de las profesiones. En resumen, podríamos decir que en el caso de Palacio, esta comunicación entre Vasconcelos y la Revolución Mexicana hace que él sea tomado como un referente. Hay un congreso en 1925 de estudiantes en México que lo declaran maestro de la juventud. La figura de maestro de la juventud también es otorgada a Vasconcelos. Entonces, el movimiento universitario, estudiantil, va construyendo
una serie de figuras que son tomadas como referente a la hora de opinar sobre estos temas que decíamos, que van no solamente al ámbito educativo propiamente dicho, sino en ese contexto que tiene un carácter antiimperialista y antidictadura, pero al mismo tiempo la experiencia mexicana a Palacios le sirve para reflexionar sobre su concepción científica de la historia, del materialismo histórico y del papel entonces del desarrollo de la historia de la humanidad, no en términos de un desarrollo unilineal, como plantearía Stalin en materialismo histórico y materialismo dialéctico, sino en términos de una complejidad distinta, donde situaciones de la sociedad primitiva pueden ser recuperadas en función de esta necesidad. Pensemos de que en esta clave que está planteando Palacio fue leído en parte en la década del 20 también en la región andina la Revolución Mexicana. Cuando Mariátegui considera de que es posible construir el socialismo en Perú sobre la base de que 4/5 partes de la población de Perú son indios, lo está haciendo con la idea de que es posible recuperar el papel que puede jugar el ALIU en esa revolución socialista. Pero el ALIU sería una institución equivalente al Calpulli que está planteando Alfredo Palacio. O sea, hay una beta indigenista que estaba presente en la región andina, no tanto o nada nosotros en el Río de la Plata. Y acá, bueno, sería interesante ver cómo convivía, cosa que desconozco, los planteos de Alfredo Palacio con la existencia del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata también. Porque una de las cosas que hace Palacio cuando va con celo a La Plata es llevarlo a que conozca cada uno de los edificios de la universidad. Y en el Museo de La Plata aparece toda esta idea de que los indios eran inferiores, que estaban exhibidos como, bueno, expresión de eso, de una cultura inferior o de la barbarie, y la justificación al genocidio de la década del 80 del siglo XIX, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece que sería interesante investigar cómo convivieron estos dos discursos que, bueno, este quedó más circunscrito, me parece, a nivel de publicación, mientras el otro sigue teniendo casi hasta la... Bueno, ahora sí está más discutido lo del proceso, pero tuvo durante décadas una forma hegemónica, dominante, bastante indiscutible. Entonces, bueno, es interesante esta retroalimentación, este diálogo entre una experiencia vista desde la Argentina en diálogo con México. Para completar la idea, podríamos decir que en el caso de José Ingeniero, él solamente va a estar 15 días en México. Asiste a un congreso en Europa. Cuando retorna de Europa, pasa por México, pero tiene una situación muy incómoda. Hay un altercado apenas llega con los periodistas y suspende todas las conferencias que tenía que dar en la universidad con el argumento de que estaba enfermo, no estaba bien de salud, y finalmente retorna hacia Buenos Aires después de haber participado en algunos actos oficiales y en haber
hecho algunas intervenciones públicas muy acotadas y puntuales. Lo importante en la experiencia de ingeniero fue su vínculo con Carrillo Puerto y lo que fue tal vez una de las zonas más avanzadas de experimentación social que hubo en la Revolución Mexicana, que fue la experiencia que se desarrolló en Yucatán. Pero toda la relación de ingenieros con la experiencia de Yucatán se dio fundamentalmente a través de la correspondencia y del intercambio justamente epistolar, pero al momento en que él llega a México ya había sido asesinado Carrillo Puerto, por lo tanto no pudo tener esa relación directa que sin duda hubiera alimentado ahí una experimentación distinta. Lo importante de ingeniero en materia de reforma universitaria es que, bueno, él también fue uno de los considerados maestros de la juventud y que se comprometió desde el inicio con el movimiento de reforma y que también alimentó esta perspectiva de que la universidad tenía que hacerse cargo de toda esta perspectiva. De cualquier manera, como ya seguro se ha planteado, dentro de lo que sería la corriente reformista, la reforma universitaria solamente es posible si hay una reforma social, y los que tendieron a ver la reforma universitaria más acotado a un conjunto de transformaciones administrativas dentro de limitada la cuestión universitaria. Ni ingenieros, ni Palacio, ni Vasconcelos estaban en esta última línea. O sea, todos ellos consideraban de que se necesitaba esta transformación social para que efectivamente la universidad se democratizara, asumiera los debates que tenían que asumir y pudiera jugar un papel muy, muy importante en todo esto. En su momento seguro que Adriana Pons mencionó a Juan Lasarte, que es casualmente un rosarino, que participó de la reforma universitaria y que él siempre subrayó en su momento un aspecto que a mí me parece importante, y con esto termino, que es polemizando con Ripa Alberdi, que Ripa Alberdi decía que la reforma universitaria fue un movimiento exclusivo de los estudiantes. Y Lasarte plantea que la reforma universitaria fue posible por la alianza que se construyó en Córdoba entre los estudiantes y el movimiento obrero. Enfrentar a las fuerzas clericales que dominaban la universidad en Córdoba y dominaban la ciudad y la gobernación en Córdoba, fue el resultado de un conjunto de fuerzas donde no solamente estaban los estudiantes, sino también estuvo esta presencia del movimiento obrero. En el caso de Vasconcelos en México y Palacio en la Argentina, la idea es justamente que la transformación universitaria tiene que ir de la mano de una ampliación de esa base social y que ahí es importante, como decíamos, la experiencia de las universidades populares, porque a lo que se apunta no es solamente a un cambio de contenido, sino también a quiénes son los que tienen que acceder a esos nuevos contenidos, y ahí se pone en juego entonces todo este programa antiimperialista, antidictatorial, de cara a construir esa nueva humanidad. Pero yo pondría un punto acá, si les parece, y podemos hacer algún intercambio en función de lo que ustedes consideren que conviene profundizar, ampliar, debatir, contradecir de cara a todo lo que se ve. ¿Cómo es la relación, digo, porque el anticlericalismo
Universidad Cordobesa a lo mejor puede tener también otro vaso comunicante con Vasconcelos, ¿no? Claro, lo que, como en México, en el 65 se disuelve la universidad, en 1865 se la disuelve, cuando se recrea en 1910 se hace sobre la base más que nada del debate con los positivistas. Ahí tiene una universidad que tiene mucho peso el positivismo. Y los modelos, yo por eso decía que, bueno, en la Argentina también Quesada había ido a Alemania y había estudiado el modelo de Ernesto Quesada, el modelo de universidad alemana. Entonces esto hace de que como institución estuviera muy acotada y la Iglesia no tenía demasiada injerencia dentro de la universidad. Sí había sectores conservadores. Lo paradójico de esto es que Vasconcelos, porque Vasconcelos sería ministro de Educación de Obregón, que va hasta el año 24, 25. Pero el conflicto más agudo con la Iglesia empieza en el 26, con la Guerra Cristera. Y ahí los problemas están más que en la universidad, en la escuela, en lo que sería la escuela primaria. Entonces, en los años 20 hay un impulso por incorporar la educación sexual. Y una de las manifestaciones católicas, entonces, es resistir al ingreso de esta materia, o educación física, por ejemplo. La Iglesia se oponía a que se enseñe educación física porque había que ir con poca ropa y todo esto, bueno, ponía en discusión lo que era la política tradicional de disciplinamiento de los cuerpos. Hay en estados como en Tabasco que, por ejemplo, se le enseñaba a nadar a los alumnos. Entonces, bueno, ahí había que usar mallas y esto aparecía a la luz de sectores ligados al clericalismo que tenía su peso específico importante, pero eso se traducía más en estos otros segmentos del sistema educativo que propiamente dentro de la universidad. Lo paradójico, yo decía, porque de cualquier manera Vasconcelos es cristiano. Él se define en esta etapa como cristiano, pero no católico, porque él dice que la institución eclesiástica traiciona la verdadera doctrina de Cristo. Y entonces defiende, muchas veces apela a definiciones, incluso una de las fuentes que les voy a dejar, que es del año 25, él dice que Marx está más cerca de Cristo que los sacerdotes que responden a la jerarquía eclesiástica en México. Porque la doctrina de Cristo es una doctrina de compromiso con los pobres, y mientras que él ve en la estructura tradicional eclesiástica en México una defensa siempre de los intereses de los grupos privilegiados. Ahora, para el caso de la Universidad Popular, ahí siempre lo que se despliega es un discurso de carácter anticlerical. Incluso Lombardo Toledano va a terminar escribiendo una obra que se propone ser una alternativa a la Biblia. Entonces relata la historia de la humanidad, pero en términos científicos. En vez del Génesis, el proceso de hominización. Y así sería como una contrabiblia pagana para difundir entre los sectores de trabajadores
la experiencia de la educación de las universidades populares, para disputar el sentido en ese plan. Pero el peso de la Iglesia, que termina poniendo en pie de guerra un ejército en 1926, no aparece tanto como se dio en Córdoba en el 18 en esta disputa de contenidos tan abiertamente clericales, porque se había dado esta otra experiencia distinta, que en el 75 triunfaron los liberales y en México, y en este plano hicieron retroceder cualquier posibilidad de cooptación de la educación en ese punto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Existe un vínculo entre Vasconcelos y Alfonso Reyes? Alfonso Reyes va a venir como embajador en la Argentina. Tienen relación, pero no hay nada en particular, ¿no? Pero bueno, Alfonso Reyes va a jugar un papel muy importante, porque él era hijo de Bernardo Reyes, que había sido un general, ministro de Porfirio Díaz, después se iba a presentar como candidato a presidente para competir con Díaz y fue exiliado. Entonces, bueno, él viene, Alfonso Reyes, de una familia con una notabilidad de la etapa porfirista, pero en función de su erudición y su propio planteo intelectual va a ser recuperado por la nueva intelectualidad que reivindica la Revolución Mexicana. Y cuando él está acá, juega un papel muy importante, porque era un especialista en Grecia, en literatura griega, romana, y el diario La Nación, por ejemplo, le publica muchísimas notas sobre todo lo que hace él. Y después va a volver a ser, 2 veces fue embajador en la Argentina, en 2 momentos distintos, pero acá en la década del 20, cuando tiene actuación Vasconcelos, es un embajador y tiene un contacto así muy superestructural, pero no es que hace un proyecto de impulsar cosas de común acuerdo, eso no aparece. O sea, no se ve comprometido con la causa. Es un propagandista en general de la situación de México, pero no hay una articulación mucho más aceitada sobre eso. Eudeva sacó una compilación de toda la labor de Alfonso Reyes, con prólogo de Félix Luna. Ya hace, bueno, hace como 10 o 15 años atrás. No, porque cuando mencionaste esto de la propuesta de la biblioteca, Vasconcelos, claro, incorporar clásico griego, yo digo, bueno, quizás Alfonso Reyes estaba operando ahí en la prensa. Sí, en realidad eso era un proyecto que él coincidiría 100% seguro Alfonso Reyes con eso, pero que ya Vasconcelos lo había elaborado antes incluso de ser ministro, que en su concepción había que dar esas obras, porque él veía que el desarrollo de las civilizaciones partía de pueblos que habían tenido esta relación particular de barbarie, entre comillas, con la naturaleza. Entonces, bueno, la Odisea y la Ilíada corresponderían a esa etapa heroica de gestación de la raza. Porque la idea de Vasconcelos es que a la raza anglosajona hay que oponerle una raza, entonces, producto de este mestizaje. El lema de la Universidad de México, que lo escribe Vasconcelos, es: por la raza hablará mi espíritu. Esta idea entonces de que el espíritu se encarna en esa nueva raza. Pero Reyes fue una figura intelectual muy importante. Como anécdota, Borges se acordaba
que cuando se encontraba con Reyes decían, bueno, ¿cuál fue el eructo más notable en la literatura? Y entonces Reyes decía, en tal diálogo de Platón, en el banquete, no me acuerdo qué personaje, o sea, ese nivel de erudición ya extrema era el que el tipo tenía en la cabeza. Bueno, Borges otro tanto, porque tenía también esa memoria absoluta. Más allá del apoyo de Vasconcelos a la reforma, ¿qué impacto tuvo el estudiantado mexicano, digamos, en la autonomía de la universidad? Yo les dije que les dejaba en suspenso lo que dijo Vasconcelos cuando estuvo en Córdoba sobre la comunidad cordobesa. Y parece que lo hubiéramos tenido ensayado. Porque él dice... No, porque lo que plantea justamente Vasconcelos en Córdoba en el año 22, él dice, bueno, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero dice, considera de que Córdoba y la reforma universitaria en Córdoba está a la vanguardia de todo el resto de América. Dice, esto es lo más avanzado que hay, y es lo más avanzado, dice, solo en los chilenos, a pesar de que están sometidos a fuerzas enemigas, se siente un empuje comparable al de los argentinos, y los argentinos además poseen un concepto claro de los problemas morales y de los problemas sociales. Él dice, bueno, el movimiento de reforma universitaria en Córdoba no solamente está a la vanguardia porque entiende que hay que hacer con la universidad, sino también porque asume una respuesta hacia estos cambios morales y sociales que se tienen que hacer. Y entonces dice, bueno, la juventud peruana es muy heroica, pero todavía está librando la batalla, entonces está jugando un papel importante, pero no tiene la claridad que tienen los argentinos. La juventud colombiana es atrevida y libre y tiene una gran cultura literaria. Según parece, todavía no se coloca en el punto de vista social. O sea, los colombianos no están discutiendo la agenda de transformación social que se necesita. La juventud de Cuba comienza a entrar en acción. Acuérdense que Mella, recién en el 24, es el momento donde eclosiona ahí y esto está escrito en el 22. Dice, la de México no se congrega, no se expresa en forma colectiva, parece del individualismo anárquico que contradice el todo para uno y uno para todos, exclamando yo contra todos. O sea, acusa a los mexicanos, a los estudiantes mexicanos de individualismo y de no asumir para nada los desafíos que estarían ahí por delante. En lo que se discutió mucho entonces desde la creación propia de la Universidad de México en 1910 es el tema de la autonomía universitaria. Y hasta el año 29 hay resistencia a que la universidad funcione de manera autónoma. Y la participación estudiantil suele estar muy subordinada a la iniciativa de las autoridades. Cuando estaba Vasconcelos como rector, él llama a los estudiantes y dice yo los consulto, pero porque él toma la iniciativa y le da ese espacio. Pero no es un proceso que sea equivalente a este emergente de abajo del movimiento estudiantil argentino, sino que acá desde arriba se abre a la participación, pero a su vez siempre también muy tensionado con esto de hasta qué punto el gobierno central le da autonomía o no a la universidad, a
no sería desde el Ejecutivo, sino a través de la propia Secretaría de Educación Pública. Pero él, por eso considera que la Argentina sería como la vanguardia en tema de la dimensión universitaria y la dimensión social de la reforma. En México, dice, todavía estamos en el individualismo de los estudiantes. Efectivamente hay una diferencia importante, y hay un capítulo final en el libro que se llama El pensamiento argentino, y él expresa que la Argentina dice: en el siglo de la independencia no ha habido país latinoamericano que iguale a la Argentina en cultura. O sea, pone a la Argentina como el país número 1 a nivel cultural, y que esto ha resultado de que la Argentina terminó con el caudillismo. El último tirano fue Rosas, dice, y después de ahí en más, todos los gobiernos que vinieron fueron más o menos buenos, pero fueron todos civilizados. Y entonces la Argentina, que no supimos aprovechar, dice él, la capacidad de Alberti, pero sí, dice, por lo menos aprovecharon a Sarmiento, se estructuró entonces una cultura que tiene a la ciudad de Buenos Aires como un faro para todo Hispanoamérica. Y desliza una utopía anarquista, en el sentido de Buenos Aires tenía, dice, 3 millones de habitantes, y la tendencia futura seguro es a que las ciudades van a desaparecer fusionándose con el campo. Pero dice, bueno, todavía falta mucho para que eso suceda. Lo importante es que ahora Buenos Aires funciona como un lugar donde se potencia entonces toda esta capacidad de procesar creativamente los valores culturales que estas instituciones crearon desde el siglo XIX a ese momento de la década del 20. Entonces, su valoración hiperpositiva de la cultura argentina, no sé si después se arrepintió alguna vez de haber escrito esto, pero en La raza cósmica el libro cierra con esa caracterización.